todos los que estamos atentos a la evolución de los precios en el mercado de divisas o lo que es lo mismo en el mercado Forex, hemos visto cómo de unos meses para acá, de unos buenos meses para acá, el euro ha estado perdiendo valor frente a las principales divisas, y me refiero frente al dólar americano, al dólar canadiense, dólar australiano, libra esterlina, franco suizo o yen japonés. De unos meses para acá, el euro ha estado devaluándose fuertemente, especialmente frente al dólar americano. Y esta devaluación o esta pérdida en el precio del euro se puede apreciar claramente cuando revisamos la tendencia de los precios en el caso del par euro-dólar. Cuando analizamos la tendencia en el precio del par euro-dólar, nos encontramos con un fuerte movimiento bajista. Un movimiento bajista que ha llevado los precios desde niveles cercanos a 1.3550 hasta los niveles actuales de 1.18. Realmente este es un fuerte movimiento bajista y en este caso la subasta está en total control de los vendedores. Es un movimiento bajista que no observábamos desde el año 2008 cuando quiebra Lehman Brothers. Y las razones por las cuales el euro se devalúa frente a las principales divisas, pero en este caso especialmente frente al dólar americano, son varias y son de tipo fundamental y provienen de la política económica, específicamente de la política monetaria, pero también tiene su origen en la política. Y en este último aspecto tiene que ver con el anticipo de las elecciones presidenciales en Grecia, donde los mercados esperan que un partido de extrema izquierda gane las elecciones y por esta vía pongan en entredicho las políticas de austeridad y las políticas de ajuste fiscal y de ajuste macroeconómico. Si este tipo de políticas se ponen en entredicho, sería bastante probable que Grecia salga del euro. Y esto pondría en situación de debilidad a la zona euro porque el mercado entendería que sería un evento que puede ocurrir, que uno o varios países salgan de la zona euro por no cumplir los requisitos de pertenecer a esta unión monetaria. Y esa es la variable de tipo político que ocasiona en este preciso instante que el movimiento bajista en el par euro-dólar sea vertical y rápido. La otra variable que tiene que ver o que influye sobre la caída en los precios del euro o la devaluación del euro frente al dólar americano es la política monetaria. La política monetaria ahora mismo tiene una influencia importante sobre el euro porque de una parte, aquí en Europa, el Banco Central Europeo probablemente implemente una política monetaria de tipo expansiva e incluso de un tipo agresivamente expansiva al estilo americano, o por el mismo estilo o con las mismas herramientas utilizadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos luego de la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008. Este tipo de política monetaria agresiva ya está siendo implementada desde que el Banco Central Europeo decidió reducir los tipos de interés hasta niveles cercanos a cero, que son los niveles actuales. Creo que el tipo de interés de referencia se ubica en 0,15%, pero además quieren ir un paso más allá y es implementando la aplicación de estímulos monetarios. Cuando hablamos de estímulos monetarios, estamos hablando a la posibilidad de ejecutar compras directas en los mercados. Es decir, el Banco Central Europeo, en este caso, imprimiría nuevos euros y con esos euros iría a los mercados a comprar activos, especialmente títulos de deuda pública, bonos emitidos por los estados pertenecientes a la zona euro y también otro tipo de títulos y titularizaciones. A través de la implementación de este tipo de política monetaria expansiva y especialmente a través de los estímulos monetarios, lo que busca el Banco Central Europeo es fortalecer la economía a través del aumento de la demanda agregada. Y aumentando la demanda agregada, reducir los elevados niveles de desempleo,
quiere reducir los elevados niveles de desempleo y esto seguramente lo buscará a través de estímulos monetarios, que fue el mismo tipo de política que implementó la Reserva Federal Americana a partir del año 2008. Pero en términos prácticos, ¿qué implica para los mercados de divisas y especialmente para el par euro-dólar la ejecución de estímulos monetarios? En términos prácticos, lo que implica la ejecución de estímulos monetarios es la inyección de nueva liquidez en los mercados. Es decir, que aumentará la cantidad de euros circulante en la economía. Y con las divisas ocurre lo mismo que con cualquier otro activo. Si cualquier activo se vuelve abundante o si aumenta la cantidad de ese activo disponible en la economía, en ese caso el precio de ese activo se reducirá. Y cuando hablamos de devaluación, estamos hablando de una caída en el precio del euro, en este caso frente al dólar americano. Por lo tanto, si se implementa una política monetaria de estímulos monetarios directos sobre los mercados, en términos prácticos de lo que estaremos hablando es del aumento de la cantidad de euros circulantes en la economía. Y si el euro se vuelve abundante, el euro pierde valor. Y si el euro pierde valor, pues simplemente se estará devaluando y gráficamente eso se evidencia a través de este profundo movimiento bajista. Por lo tanto, de una parte la política monetaria expansiva aquí en Europa implica el aumento de la cantidad de euros y esto ocasiona la devaluación del euro. Pero no solamente la política monetaria europea o las expectativas sobre la política monetaria europea ocasionan y profundizan este largo movimiento bajista. También la política monetaria al otro lado del Atlántico, la política monetaria que los mercados esperan que la Reserva Federal comience a implementar a partir de este año 2015 y que implica un cambio en la política monetaria americana. El cambio en la política monetaria americana pasa por el aumento de los tipos de interés de referencia y pasa por la reducción o la anulación directamente de los estímulos monetarios sobre la economía. Y en términos prácticos, cuando hablamos de retirar los estímulos monetarios, estamos refiriéndonos al hecho de reducir la cantidad de dólares circulantes en la economía. El efecto de la abundancia de euros provoca la devaluación del euro y el efecto de la escasez del dólar provoca exactamente lo contrario. Y el efecto contrario a una devaluación, a ese efecto se le denomina revaluación. Y cuando hablamos de revaluación nos estamos refiriendo a un aumento en el precio del dólar o a un aumento en el precio de cualquier activo que empiece a ser escaso, en este caso el dólar americano a través de los estímulos monetarios, es decir, a través de la reducción de la oferta monetaria. Cualquier activo que empiece a ser escaso tiene que aumentar de precio y un aumento en el precio en el mercado de divisas se le denomina revaluación. Entonces observen que este largo movimiento bajista en el precio del euro frente al dólar implica que cada vez el euro pierde valor frente al dólar. Y esto es producto aquí en Europa de una política monetaria expansiva que hace abundante el euro y por lo tanto propicia su pérdida de valor. Y es producto también de una política monetaria restrictiva en los Estados Unidos o de las expectativas de que se ejecute una política monetaria restrictiva que ocasionaría la escasez de dólares y por lo tanto el aumento del precio del dólar frente a otras divisas, en este caso frente al euro. El euro pierde valor por dos razones fundamentales: por la política monetaria expansiva europea y por la política monetaria restrictiva americana. Si el euro pierde valor frente al dólar, esta apenas es una cara de la moneda. Para que el euro pierda valor frente al dólar, quiere decir que por otra parte el dólar gana valor frente al euro
y esto es ocasionado por la política monetaria americana o por las expectativas de lo que va a ocurrir con esa política monetaria. Debemos aprender cuáles son los fundamentales que presionan la oferta y la demanda, porque al final será el equilibrio entre la oferta y la demanda lo que determine la tendencia de los precios de los activos. Si nosotros aprendemos cómo funcionan los mercados, seguramente estaremos preparados para realizar y para identificar buenas inversiones. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta en YouTube de inversiones y finanzas llamado Experium Markets. Y también seguirnos a través de nuestra cuenta de Facebook llamada Experium.es. Y por supuesto visitarnos en nuestro sitio web www.experium.es. Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.